lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así está escrito. Pablo, un hombre que cuando escribió estos textos estaba encarcelado, estaba preso por causa de Cristo y sin embargo él sabía muy claramente que el tránsito por esta tierra es simplemente pasajero, amados. No importa cuán larga vida Dios nos conceda, comparando eso con la eternidad, realmente 50, 70, 100 años no es nada. Entonces, es bueno que nosotros entendamos la fragilidad de la vida, la duración de la vida, que es como una niebla, dice Santiago, que hoy es y mañana ya desapareció. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros, los cristianos verdaderos, tenemos que tener claramente reconocida la meta hacia la cual caminamos. Nosotros no caminamos hacia tener dinero, hacia gozar de buena salud, o las tres cosas que hay en la vida: salud, dinero y amor. No, nosotros ya en Cristo tenemos una meta infinitamente más elevada, es una meta superior, que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que entender eso. Puedes morir en la pobreza o en los millones. La meta no es la muerte. En la muerte termina el tránsito de la carne, pero nuestra alma, que está diseñada por Dios para la eternidad, esa es la que anhela desde ya llegar a la meta eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros no podemos definir el futuro, este 2025, en base a lo que ha pasado en el 2024 o en el 23 o en la vida, en los años anteriores. Porque, amados, uno tiene que tener claridad de que no sabemos si este mismo año vamos a llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, lo cual será para todos los que lo anhelamos la mayor ganancia que podemos alcanzar en esta vida. Entonces Pablo dice, mire, yo todavía no soy perfecto. Es cierto, Dios no te manda perfección. Desde el Antiguo Testamento, el Señor reclama para sus hijos la perfección en santidad, en pureza, en obediencia, en servicio y en todas las virtudes que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, que significan obediencia a Dios para asemejarnos cada día más y más a Cristo. Entonces Pablo, un gran hombre de Dios, creemos que después de Cristo ninguno ha alcanzado el nivel que Dios le concedió a Pablo. Sin embargo, él sabía, estaba consciente de su imperfección y dice, mire, no importa cómo esté ahorita, no importa de dónde vengo, no importa mi pasado, sino que yo no soy perfecto, pero prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me tomó. Entonces, y lo enfatiza Pablo y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermano, el propósito de Dios es tan elevado, nos recuerda las palabras del profeta que dice, mis caminos no son tus caminos, porque mis caminos son mucho más elevados que los caminos que tú alcanzas a concebir en tu mente. Por tanto, amados hermanos, dice Pablo, ya no me voy a concentrar, a clavar, si tú quieres usar la palabra, en el pasado. ¿Y el pasado qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esto es quizás la esencia de la enseñanza hoy, amados hermanos. No tenemos que permitir que nuestro presente nos ancle al pasado,
para evitar tener un vigor suficiente al futuro. Las ataduras, los amarres que nos impiden avanzar, hay que cortarlos, hermano. Es cierto, todos tenemos una vida pecaminosa, eso no es secreto para nadie. Sí, precisamente por eso es que el Señor Jesucristo vino, para perdonarnos nuestros pecados por medio de la fe, y que es por pura gracia. Pero uno puede decir, es que yo he hecho tantas cosas malas, es que me he equivocado, y empezamos a tener una serie de acusaciones que, lejos de beneficiarnos, nos perjudican porque nos estorban para avanzar, para crecer espiritualmente, y el que gana en esto es el diablo, de mantenernos así, quietos, sin mayores aspiraciones espirituales, en la mediocridad espiritual, en la tibieza que Dios aborrece. Entonces, no, tenemos que desconectarnos de todo el pasado, bueno o malo, porque nosotros tenemos que, dice Pablo, extendernos a lo que está delante. Ya vamos a llegar, amados hermanos. Ya parece, las evidencias que nosotros vemos en el mundo nos anuncian cada día con más claridad la cercanía del regreso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por tanto, si ya estamos acercándonos, ¿a dónde tenemos que ver, hermanos? ¿Para atrás, como la mujer de Lot, o hacia adelante, hacia la meta? Ya estamos quizás, ya cruzamos la última curva y vamos en la recta final y ya vemos la meta allá, ya se dibuja la meta hacia donde vamos. Entonces, cuando uno ya sabe que está a punto de llegar, no tiene sentido retener el pasado, ni siquiera el presente, porque lo único que cuenta es hacia dónde vamos. Prosigo a la meta, dice Pablo, al premio. Mire, lo que hay para nosotros en Cristo Jesús es un premio que se va a celebrar con victoria, ¿sí? Con fiesta en el cielo, porque el supremo llamamiento de Dios es Dios mismo el que nos hace ese llamamiento en Cristo. Entonces, ya es hora de que entendamos la grandeza del futuro que nos espera a los que estamos firmes caminando en la fe. No vamos a perder, no vamos a perder. Dios no nos está engañando. La oferta de Dios es absolutamente veraz. Y si Él dice que nos tiene un premio, esa es la verdad. Pablo también lo anhelaba ya en su hora final en Timoteo. En 2 Timoteo dice, prosigo al blanco. Dice, lo dice así literalmente, y me gusta, porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Ese es un premio que el Señor estaba guardando para Pablo, porque había amado su venida. Nosotros ahora, amados, tenemos que esperar la venida del Señor. Tenemos que hacer labor evangelística. Tenemos que estudiar la palabra de Dios con verdadero interés, con deseo de aprender, para compartirla con toda la veracidad que la palabra reclama que se predique. De tal manera que, hermanos, a nosotros, lejos de intimidarnos la condición de fatalidad que el mundo vive, nosotros no vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Entonces, a nosotros nos entusiasma, nos ilusiona caminar hacia adelante, porque sabemos que Cristo va adelante dirigiendo nuestro caminar, que si bien es cierto, es difícil para la carne, pero es victorioso para los que queremos caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos tiene que inyectar realmente este vigor que tanto necesitamos para caminar a la meta, sin estar pensando qué es lo que hicimos antes o lo que no hicimos. Ya no se puede realmente depender del pasado.
sino que caminar firmes hacia ese futuro glorioso que Cristo mismo vino a darnos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, en esa sangre bendita que si nosotros realmente lo tomamos la victoria de Cristo como propia por la fe, tenemos asegurado el premio, llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos esperar poco del Señor. Dios no puede ofrecernos algo glorioso y nosotros interpretarlo como una pequeña dádiva. No, amados hermanos, lo que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos, que estamos perseverando en esta tierra, luchando por llevar el evangelio hasta lo último y soportando las aflicciones propias del evangelismo. Amado, ninguna obra que nosotros hagamos va a quedar sin recompensa delante de Dios. Eso lo asegura también la palabra, sino que esforcémonos. Sabemos, amados hermanos, que van a haber injusticias, traiciones, mentiras y las enfermedades y los problemas que inevitablemente nos van a acompañar. Pero vamos caminando a la meta, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos amados, creo que hemos perdido mucho tiempo valioso en nuestra vida, sea la edad que tengas, porque mucho vemos para atrás, mucho nos juzgamos nosotros mismos por el pasado, por los grandes pecados que hemos cometido. Pues sí, de esos pecados ya nos perdonó el Señor cuando aceptamos por la fe el perdón que Él nos trajo a través de su bendita sangre. Por lo tanto, no permitamos que el pasado nos estorbe el futuro. Si hacia el futuro vamos caminando día a día, amados hermanos. Y el apóstol Pablo siguió. La cárcel de Filipos no lo detuvo al apóstol. Dios milagrosamente lo libró de esa cárcel. Pero, hermanos amados, a veces nosotros somos muy fatalistas. Creemos que el final ya llegó y no es el final todavía. Tal vez son pruebas de fe, tal vez son oportunidades que Dios nos está dando para conocer con más claridad el camino y entusiasmar, ser nosotros verdaderos evangelistas, de aquellos que no callamos las gloriosas verdades del evangelio, sino que las proclamamos, pero porque tenemos la fe ya comprobada de que todo lo que Dios dice es absolutamente verdadero, amados hermanos. Dios nunca miente, Dios no se equivoca. Lo que Dios permite, aunque a mí no me guste, es bueno, es bueno. Entonces, podemos caminar con esa fe. Si no la tenemos, pidámosla. Así es que las cosas que nos hagan falta no quiere decir que no se nos van a dar. Lo que pasa es que no la pedimos. La fe, esta que agrada a Dios, hay que pedirla continuamente. La santidad que nos va a permitir ver a Dios, hay que pedirla. Recuerda, amado hermano y hermana, que estamos caminando en un vaso de barro, en este cuerpo de pecado, que solo lo malo le gusta hacer. Entonces, para eso nos ha dado el Señor su poderoso Espíritu Santo, para que en el poder del Espíritu Santo nosotros realmente vamos a caminar con seguridad total hacia el futuro glorioso donde el mismo Espíritu nos lleva. ¿Y quién dijo el Señor Jesucristo que nos iba a guiar a toda verdad? Y la verdad es Cristo, es el Espíritu Santo. Por tanto, amados hermanos, yo quería hacer una reflexión inicial para comenzar este año, entendiendo que no podemos seguir en una mediocridad espiritual. No nos es lícito, hermanos. Dios quiere más de cada uno de nosotros y no permitamos que haya obstáculos que nos impidan avanzar con firmeza hasta llegar a la meta. Dice el Pablo ya en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
O sea que la perfección en fe la tenemos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo a los Corintios. Por tanto, amado, lo mejor es para cada uno de nosotros, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidar la carnalidad, lo terrenal, lo pasajero y por el Espíritu Santo poner los ojos allá, en la meta que está allá cercana, ahí puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de qué? De la fe. La fe es nuestra mayor riqueza. No es el dinero, amados hermanos, es la fe. Y cuando tenemos fe, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas terrenales, pasajeras, van a venir por añadidura en la cuantía que Dios nos quiera dar. Pero, amados, en Cristo estamos completos, completos, completos. Y esa era la intención de enseñarles este tema hoy, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Se entendió el mensaje, amados hermanos? ¿No fue Fuerte, confuso? fuerte y claro, amado hermano. Fuerte y claro, sí. Ahora bien, nosotros tenemos, por decirlo así, la costumbre de que algunas veces le hacemos más caso al acusador, que es el diablo, cuando decimos de que nos recuerda todo el pasado, ¿verdad? Lo malo que hicimos, cuando sabemos nosotros que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero algunas veces lo olvidamos. Entonces, en ese momento, pues es de acordar de este tipo de reflexiones. Cuando dice usted, el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que mi querido hermano, no pudo venir más pues al dedo esta reflexión y le agradecemos mucho. No sé si alguno de mis hermanos tiene una pregunta, alguna duda, alguna reflexión también. Se encuentra con nosotros la hermana Dorita. Así que bienvenida, hermana Dorita. Gracias por estar con nosotros. Hola, pastora. Hola, pastora. Hermana Dorita, su micrófono. Sí, buenas noches, hermanos. Que Dios lo bendiga. Dice mi papá que está perfecto eso que ha hablado el hermano. Gloria a Gloria a Dios, Dios, pastora. gloria a Dios. Palabras de mi papi, estoy traduciendo. Pero bueno, sí, lo que decía el hermano es una buena reflexión, muy importante para establecerla como una prioridad para este año, ¿verdad? Exacto, sí, pastora. Ese es un desafío para nosotros, el poder establecer ese parámetro de la práctica de todo el conocimiento de Dios en nuestra vida, que no solo este año, pero como vamos meta por meta cada año, ¿verdad? Entonces, Señor, yo quiero ser mejor este año. Yo quiero andar más en el camino de santidad. Quiero, Señor, vivir más comprometida o comprometido haciendo tu voluntad. No es fácil. Que Oh, Dios nos ayude. Y otra cosa, lo que decía hermano Roberto, dice la escritura que Satanás es el acusador de los escogidos de Dios y lo vemos aún en esta tarde, creo que leíamos, lo mencionamos, aún en Apocalipsis capítulo 12 también encontramos esta verdad donde el diablo dice que habla del diablo como acusador de los santos o acusador de los escogidos de Dios. Pero aquí está la clave tan importante de atesorar lo que la palabra Dios dice
de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Y yo me voy a aferrar a lo que la palabra de Dios dice, que somos perdonados en Cristo, justificados en Cristo, santificados, declarados justos, declarados santos. ¿Verdad? Ya sé que ya lo he dicho otras veces, pero es que como es tan real, es esto Claro. es esta verdad de la gracia de Dios manifestada al hombre en estos elementos de que he mencionado. Esto es para nosotros un recurso para abrazarlo en el sentido, bueno, voy a hacer honor a ¿cómo decir? A esta virtud o calificativo, si hablamos así nada más gramaticalmente, que Dios dice de mí o dice de nosotros, ¿verdad? Si soy cuerpo de Cristo, ¿quién es esa cabeza? ¿Cómo es esa cabeza que es Cristo? ¿Cómo esa cabeza? Yo como parte del cuerpo de Cristo, sea los pies, sea las manos, así tengo que andar. ¿Cómo Amén. es esa cabeza? En fin, ya casi voy a dar una clase, entonces mejor ya me cae, pero No, gloria a pastora, es Dios. valioso lo que está diciendo. Ya no sigo mejor. Entonces, no, si viene la acusación del diablo a través de personas que nos puede acusar falsamente, o a veces nuestras debilidades las usa el enemigo para acusarnos, para sentir mal. Y como decía el hermano Roberto también, el diablo a veces nos quiere acusar trayendo a memoria las cosas pasadas, ¿verdad? Ay, remordimiento, ay, porque eso, Señor, perdóname. Pero si Dios nos ha perdonado, si nos hemos arrepentido, si no hemos reincidido en esos pecados antiguos, dice la Escritura, no traigáis a memoria las cosas antiguas, aunque Satanás nos esté queriendo remachar nuestras debilidades pasadas o pecados antiguos. Si ya nosotros los confesamos a Dios, si Él dice que los perdonó y borrón y nunca más se va a acordar de ellas, dice esas transgresiones, dice la Escritura, porque somos justificados en Él, y eso es lo que significa, no se va a acordar más de nuestras transgresiones, la borró. Entonces, ahí está, que cuando el diablo nos quiera hacer sentir derrotados o deprimidos o culpables por los pecados antiguos, no hace el caso. Yo reprendo esto que sé que viene el acusador de los escogidos de Jehová. Yo soy un escogido de Dios, o uno santificado en Cristo, o uno salvo en Cristo, y decido no volver atrás, prosigo a la meta, como usted lo ha enseñado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. El supremo llamamiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ahí termino. Oh, Dios muy le buena, muy buen bendiga. aporte, pastora. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana Dorita. Dios lo bendiga. Bien, ¿alguno tiene algún mensaje, algo que decir, mis queridos hermanos? Participemos, porfa. Hermano, Así es como dice Isaías 43:18, ¿verdad? No traigamos a la mente las cosas del pasado, que Dios hace algo nuevo, abrirá caminos en el desierto, estanques de agua en la tierra seca, ¿verdad? Como dice la hermana ahorita, si ya nos arrepentimos de corazón y creemos la palabra, pues ahí está hecho ya, ¿verdad? Amén, hermano. hermano, Hermana, también algo importante también, hermano, es algo que a veces a nosotros nos obstaculiza que hagamos la obra que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, son las cosas a veces que hemos estado viviendo. Entonces nos enfocamos en eso y no, no es que esto, no, el Señor no me ha respondido y que entonces no damos, como dice, pasos de fe de Señor. Bueno, hoy es un tiempo de compartir las buenas nuevas porque los días son malos, pues, ¿verdad? Entonces, es cierto, nuestras situaciones que estamos viviendo, las estamos viviendo, pero sabemos también que Dios nos ayuda a sobrellevar esas cargas, pero a quienes por la situación a veces que están viviendo no se animan
como a seguir adelante, porque podrían decir, ay, no ha respondido el Señor y ahora como estar tocando esa parte. Yo sé que cada quien pues está viviendo una prueba y no puede decir, no tiene valor para esta persona, pero cuando damos ese paso de fe, Señor, yo te entrego esta carga y yo ahorita, Señor, hago lo que tú me has mandado a hacer como dice este Mateo 28, id. Entonces, participar y a veces, hermano, la misma situación, cuando uno está viviendo una situación difícil, el compartir la palabra, esa misma a uno le edifica, porque yo lo he vivido, hermano, en momentos difíciles, entonces, y yo es cuando más situaciones a veces he tenido que tocar personas, hablarle a las personas de quién es Dios. Y mi hermano, cuando uno después uno termina hasta a veces edificado. Entonces, que no nos encerremos en lo que tal vez estemos viviendo. Yo sé que Dios tiene cuidado, Dios tiene el control de toda situación. Alguien podría decir, "Ah, pero la hermana Vilma que ya no tiene, usted nada sabe lo que uno a veces ha pasado, pero cuando decidimos, a pesar de hacer lo que Dios nos manda, hermano. Entonces, que sea un año de reflexión a eso, pues bueno, el Señor todavía no responde. Él va a responder tarde o temprano porque Él tiene su tiempo, pero yo me decido en este momento a hacer lo que Dios me ha mandado. Entonces, eso también cambia a veces la perspectiva de que, ay, es que yo no puedo, es que yo no me puedo la Biblia. Hermano, con solos demostrar el amor de Dios, que hay un Dios que nos ama, que todo. Entonces, solo eso ya tiene que ser como un objetivo para este año, compartir las buenas nuevas de salvación y dejando lo que queda atrás, porque el Señor sabe cuándo nos va a responder. Y hermanos, no crean que yo no he pasado situaciones como no, y pues, y la estoy pasando, pero prosigo, como dice la meta, ¿verdad? Entonces, que el Señor me ayude y nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermano, Hermano, ¿alguien perdón. más tiene algo que decir? Sí, hermano, me llamó la atención lo que dijo el hermano, que dijo que es una prueba de fe. O sea, realmente la fe dice que tiene que ser probada, ¿verdad? Que el oro se prueba, mucho más la fe. Entonces hay momentos cuando no vemos claro por ningún lado, pero solo resta confiar y creer que el Señor está obrando. Amén. Así es. Así es. Dios es recurso seguro. Amén. Siempre. Amén. Bien, oigamos ahora a Víctor Mendoza. Adelante, Víctor. Mucho gusto saber de nuevo, mira qué país de bienvenido usted. A ver, con mucho botón que iniciamos el primer año, la que hace el año 2025, que iniciamos este año, mi hermano, mira qué país. Así que, a ver, con mucho, con todo este tiempo que está conectado con nosotros, así que bueno saber que está conectado. Y al principio que es la lectura, leía Isaías, que no, Filipenses, que ahí al principio que de esta manera que Dios es bueno, es muy importante, por eso que, hermanos, podemos que agradecer por todo eso, hermanos, mira que país que yo ahí al principio, yo leo la izquierda, dice, hermanos, sed imitadores de mirar lo que conduce según el ejemplo de tenéis en nosotros. Podemos ser algo muy estricto, mi hermano, mira que al principio que hemos algo muy estricto que lo mismo que cosas hago en ocasiones, así que, hermanos, amados, consejos, así que de verdad muchas gracias por apoyar el país que hace el año 2025 con el final yo podemos continuar el próximo viernes, mi hermano, y el primer servicio de domingo, mi hermano, en mi área país en la tarde, en la iglesia de San Vicente, ojalá que voy a estar viendo por Facebook para las 3 de la tarde, así que ojalá que tengamos muy interesante el año 2025 el primer servicio este año, que este domingo puede ser por todo el entusiasmo, Amén. mi Amén. hermano país, mi ángel. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Luis Aparicio, por favor, adelante. Gracias, hermano. Solo quiero tomar un minuto para leer Colosenses 2, que dice 3:2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Solo quería trasladar esto y me urgía el Espíritu decirles que, claro, las pruebas hay que dejarlas atrás, hay que vivirlas, hay que estar en el Espíritu, pero también las bendiciones pueden ser una distracción. Entonces, solo llamar la atención, poner un pie de página que bendiciones pueden ser también distracciones, y eso tenemos que estar conscientes. Saludo con un cariño especial a la hermana Dorita y por supuesto a la hermana Billy. De retorno a la mesa, gracias. Amén, gloria a Dios. Hermanito Gracias. Miguel Ángel, si nos despide en oración, por favor. Hermanito Miguel Ángel. Amén, amén, siervo. Ahí con los ojitos cerrados, Amén. meditemos en lo que Dios nos ha enseñado esta noche. Amén. Amado Dios y Padre bueno, Dios mío, cuánta necesidad tenemos de crecer espiritualmente, de Sí, así es. conocer más y más tu palabra, para saber en qué te obedecemos y en qué no te obedecemos. Sí. Porque tú nos estás, Señor, acercando cada día a la meta. Y no queremos llegar ciegos al cielo, sino llegar, Señor, con los ojos espirituales abiertos,